Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Ahora el tema de hoy es Juan 3:16, ¿verdad? Que nos han dicho que sabemos. Ahora les quiero hablar un poco de Juan 3:16, a ver qué dice la escritura, basado en la escritura. Los llamo a de que tomen un papel y una pluma y apunten todos estos versículos, porque una de las mejores maneras de aprender es estudiando, es verificando todo lo que nos dicen, todo lo que leemos. Eso es un buen estudiante, es una persona que quiere estudiar, que quiere aprender, el que apunta, escribe y verifica. Entonces ahora el tema es de Juan 3:16. Todo honor y toda gloria al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que los obedece. A ver, vámonos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos han dicho por mucho tiempo? De que todo el que crea en Jesús, ¿verdad?, puede ser salvo, nomás con creer en Él, ¿verdad? Creer en Él, pero no hacer lo que Él nos indica. A ver, hay que verificar con escrituras, a ver, por quién vino Jesús, ¿verdad? Si nos vamos a 2 versículos antes del 3:16, a Juan 3:14 y 15, fíjense en lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Nos está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado Jesucristo. A ver, pero hay que regresarnos a Números 21:5, a ver qué nos dice la escritura de ese verso, del verso que leímos anterior. Dice, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murieron mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y las puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Verdad? ¿A quién le está hablando? ¿Con quién Dios envió las serpientes? Contra Israel, por desobediencia, porque estaban fastidiados de estar en el desierto y estaban renegando, ¿verdad? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si aquí no hay para morirnos aquí en el desierto, ¿verdad? Estaba con Israel hablando, Moisés y Dios. Y así será. Entonces,
Si nos vamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único, Juan 3:14. Son 2 versículos antes de Juan 3:16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Con quién hizo el pacto Dios? Con Israel. ¿A quién sacó de la esclavitud Dios y Moisés? A Israel. ¿Con quién habló? ¿Con quién mandó las serpientes? Que leímos el versículo anterior, Números 21. Contra Israel, porque hablaron contra Dios, renegando contra Dios y contra Moisés. Asimismo, fue mandado Jesús para que Él por sí mismo dijera por quién vino, ¿verdad? Entonces los versículos que vienen, vamos a hablar de eso. ¿Por quién vino Jesús? ¿Para quién es la salvación, verdad? Si nos vamos a Juan 18:20, dice: Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ahí nos dice Juan 18:20 que Jesús siempre enseñaba en las sinagogas y en el templo, donde se reunían los judíos, ¿verdad? Y ese versículo, Juan 3:16, si se van al principio de ese capítulo, el 3:1, dice, Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era judío Nicodemo. Estaba hablando todo hasta el Juan 3:16, Juan 16, le está hablando a un judío, ¿verdad? No le está hablando a otra persona, no le está hablando a nadie, está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Y le dijo esa frase, ¿verdad? Juan 3:16. Está hablando con un judío, recuerden, ¿verdad? A ver. Si nos vamos a el profeta Isaías 45:17, dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis, porque por todos los siglos. ¿Verdad? Dice aquí el profeta de Israel que Israel será salvo con salvación eterna, o sea, que para siempre, no nomás como nos dicen que el Viejo Testamento, muchas congregaciones, muchas religiones, el Viejo Testamento ni lo leen, ni lo voltean, ni lo usan. Dicen que con la venida de Cristo ya eso está a un lado y estamos bajo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con la venida de Jesucristo ya no tenemos que hacer nada. Estamos bajo fe, bajo gracia, y todo se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Entonces ahí van a la perdición. Entonces, pero ese tema será para otra ocasión. Ahorita estamos en ¿qué significa Juan 3:16? A ver si vino por todos o nomás por Israel. Dice Juan 3:31 es Juan el Bautista, está hablando con Cristo. Y yo no le he conocido, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Verdad? ¿A quién se necesita revelar Jesucristo? ¿A quién se necesita manifestar? Es a Israel, ¿verdad?
a Israel. A ver. Hechos 2:21. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todos ahí paran, no siguen para abajo el versículo, ¿verdad? Y todos aquel que invoquen el nombre del Señor será salvo. Pero si lee otro versículo para abajo, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareño, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Verdad? Muchos leen este versículo y dicen: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y paran ahí, ¿verdad? Pero, y otro versículo: varones israelitas. Dice, por boca de Jesús, Mateos 15:24. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice él mismo que no ha sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? Porque, como sabemos, el pueblo de Israel, por desobediencia, fue disparciado, fue puesto, quitado de la tierra de Israel por desobediencia, y nos puso en todo el mundo, norte, sur, este, oeste, en todos los rincones, por desobediencia. A ver, dice Juan 17:9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Perdón. ¿Quién? Jesús va a ser el heredero, ¿verdad? El heredero del mundo. Dice la Escritura. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Dios le dio al pueblo de Israel, porque tuyos son. El pacto que tiene Dios con Israel para siempre. Los llamo a que verifiquen todo esto. No me crean a mí, ¿verdad? Verifiquen por usted mismo a través de la Escritura. Porque nos han engañado por mucho tiempo, nos han dicho cosas que no son. Necesitamos regresar a los mandamientos de Dios de todo corazón, de toda alma, como nos implica, como nos dice. La Escritura no es para todos. Dios sabe quién escoge para que son de Él desde el principio. A ver. Juan 3:16. ¿Y cómo han de decir? Bueno, pues eso ya es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya, ¿qué es Israel? ¿Qué es todo eso, verdad? Es que no sabemos, estamos aprendiendo, estamos enseñando a nuestras familias, pero realmente no sabemos ni qué son las 12 tribus de Israel, con quién hizo el primer pacto, con quién va a ser el siguiente pacto, ¿verdad? Si ustedes se van, ¿con quién hizo el primer pacto? Recuerden, con Israel, claro, ¿verdad? ¿Con quién va a ser el segundo pacto? Váyanse a Hebreos 8:8, ahí les va a decir con quién. Es con la tribu de Judá y con Israel.
¿verdad? Que viene siendo Israel, las 12 tribus de Israel. Entonces, dice, ¿cómo sabemos? ¿Verdad? No, pero pues yo estoy acá en este lado del mundo y ¿cómo sé yo que, ¿verdad? Que soy Israel o que Dios me está hablando a mí? Recuerden lo que dije anterior, de que por desobediencia de nuestros padres, fuimos dispersados por todo el mundo, puestos en toda la tierra. ¿Y cómo sabemos? Un versículo nomás, ¿verdad? Les voy a decir, váyanse a Hechos 2, comienzo en el 1, Hechos 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unidos, juntos, dice. Brinco para al versículo 5, Hechos 2:5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, dice. Era el día de Pentecostés en Jerusalén, en Israel, y había judíos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que ahí se reunían todos para los días festivos de Dios. Entonces, si tú estás en México, si tú estás en Guatemala, si tú estás en Europa, si tú estás en África, en Sudamérica, en Canadá, ahí te puso. Pero ¿cómo sabemos que somos de Israel? Si obedecemos al Creador. Ahí va a estar la clave. Tú dices, no, yo soy creyente de Dios. No necesito ser más. Yo creo en Dios y ya. Todo más. Todo lo que viene, pues, es mío. Pero yo soy creyente de Dios. Sí. Hasta los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir en el pecado o seguir los mandamientos de Dios? Pregúntense. Entonces, nos vamos al último versículo, que es Mateos 19, 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Te está hablando Jesús. Que si quieres entrar en la vida, que guarde los mandamientos. Quizás este tema es nuevo para ti, quizás ya lo has escuchado anterior, pero es una cosa que no nos dicen, que no nos traen nomás tapados, ¿verdad? De que Jesús vino por todos, para que todo aquel que creyera sea salvo. No, nomás vino por Israel. Recuerden, la escritura mismo dice que muchos creados, pocos salvados. Y Dios hace y deshace. De una piedra, dice San Pablo, puede ser un hombre, si Él quiere. ¿Por qué tanta importancia de Israel y todo? Es que la escritura, la Biblia, la Reina Valera, es la que yo uso, la 1960, la Biblia está hecho para Israel. Simplemente desde Génesis hasta Apocalipsis. Volteen a cualquier página del libro y van a encontrar que es para Israel. No más que muchos pastores, muchos maestros están enseñando una teología que no es verdadera, no va conforme a la escritura.
Pablo era un judío de la tribu de Benjamín. Todas sus epistoladas eran para israelitas. No más que necesitamos estudiar Romanos, Gálatas, Corintios, nómbreles, todas son 13, 14 que San Pablo está hablando, y siempre les está hablando a los judíos, ¿verdad? Él fue mandado a los que se habían ido, a los que no creían en Dios, que se habían ido por ídolos. Él fue llamado a él a hacer ese trabajo. El apóstol Pedro, él era el líder de los apóstoles. Su trabajo era predicar a los judíos, pero San Pablo fue enviado, ¿verdad?, a los gentiles. Gentiles se puede llamar gente no de Dios, o gente que está en el pecado, ¿verdad? Por eso muchos se confunden de que vino por los pecadores. Sí, pero los pecadores de Israel, los que se convirtieron en ídolos, los que voltearon la cara contra Dios, la rebeldía. Entonces, les doy un llamado para que a través de estos versículos verifiquen, vayan comenzando su camino, tomen su pluma, papel y pónganse a estudiar. Buen día. Todo honor y toda gloria al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo, que se otorga al que le obedece.